¿Cómo decidió usted? ¿No es una biografía? Es una biografía. Es una biografía. Lineal. Lineal. O sea, empieza cuando nace y termina cuando se muere. ¿Y por qué eligió a Ernesto Guevara? Yo creo que Ernesto Guevara me eligió a mí, francamente. ¿Cómo podría decirle? Ernesto Guevara siempre fue parte de mi vida, pero creo que siempre fue parte de la vida de una cierta generación de argentinos que éramos jóvenes. Yo nací en el 38, Ernesto en el 28. O sea que cuando él estaba luchando en la Sierra Maestra, yo ya tenía 28, yo tenía 18, ya era una joven que leía los diarios, que estaba terminando el bachillerato inglés. Y este comandante guerrillero en Cuba, que el ejército argentino había declarado no apto, era... Bueno, pero él buscó, puso algo de él para ser declarado no apto. Sí, no tenía muchas ganas de hacer la colimba. Oye, él parece que se pegó usted mismo lo dice. Sí, se dio un baño de ducha fría. Una gran ducha fría. Y él tenía asma y había llegado en condiciones... Se provocó el asma. Pero al mismo tiempo, es muy interesante esto porque muchos de sus biógrafos tendenciosos y estúpidos, hay muchos libros que les encanta decir que era sucio. Y en realidad no pensaba ser sucio. Lo que sabía era que el agua fría te provoca un ataque de asma. Hubo testimonios de algunos que fueron compañeros de él y luego desertaron de esa compañía, que comenzaron a decir esto, ¿no? Que por algo le decían el chancho. Bueno, pero eso de joven. Yo ya estaba hablando del comandante. No, ellos hablaban cuando ya estaba en la Sierra Maestra. Los muchachos siempre no se lavaban, qué sé yo, usaba una camisa toda la semana y le llamaba la semanera, era una camisa nylon y decía que la lavaba porque se duchaba con la camisa puesta. Pero esas son todas cosas de jovencito. O sea, a mí hay una cosa que me molesta mucho, hablando del Che, que se habla tanto de que si los calzoncillos, no se lavaban los calzoncillos, que hay una parte en el viaje por Latinoamérica que hacía una apuesta que los calzoncillos se paraban solos de la mugre que tenían. Entonces, hablan solamente de eso. Este es un tipo que escribió 19 libros, este es un tipo que escribió un manual de guerra de guerrillas que lo leyeron todos los guerrilleros latinoamericanos. Este es un tipo que lo que escribió, lo que él creía, él decía que el marxismo era una ciencia en desarrollo como la biología. Este es un tipo que hizo de sí mismo el hombre nuevo. Ya sé que Lenin, Marx, Mao, todo el mundo habló del hombre nuevo, pero él se trabajó a sí mismo para ser el hombre nuevo. Para mí tiene tantas cosas tan interesantes que un poco me pone de mal humor hablar de si era sucio o no era sucio. Yo lo que iba a decir es que él, como comandante guerrillero, sabía que si tenía un ataque de asma no podía ir al frente de su gente. Y él siempre fue al frente de sus tropas. Él siempre lideró desde adelante. Que la primera vez que tuvo un ataque fuerte de asma fue que su madre le había dado una ducha de agua fría y ahí comienza un ataque parece feroz. Que se bañó en el río, en el río. Estaban en el club San Isidro. Y se bañó en el río y no se abrigó después, tomó frío y se le causó esta asma. Además que lo acompañó durante toda su vida. Y ese es otro de los motivos por los cuales yo escribí esta biografía, porque me di cuenta que todas las biografías existentes, bueno, aparte de las que pagó la CIA, ¿no? Que esas ni cuentan, Daniel James, ese asalariado de la CIA, pero todas las biografías, todos los biógrafos masculinos no están cómodos hablando de este hombre. ¿Por qué? Porque es más macho que todos ellos. Porque cuando tienen que decir que este tipo, con el asma a cuestas, no dejó de hacer nada de lo que creía que tenía que hacer, es decir, no se dio tregua nunca, es duro. Es decir, bueno, porque son tontos y porque se están midiendo contra él. Yo esto me lo preguntan todo el tiempo. ¿Usted cree que es importante la mirada femenina? Yo digo, sí, yo no tengo que demostrar que soy más macho que el Che, porque de hecho no se espera que yo lo sea. Entonces no tengo ese problema. ¿Qué es lo que usted encontró que no se había dicho del Che?
Yo más bien lo que encontré es que todo lo que se había dicho del Che estaba tergiversado. Es decir, que a veces, no sé, hay un biógrafo que le cambia la fecha de nacimiento. Entonces ahora todas las biografías posteriores a esa, de este tipo, que no sé qué cuento chino se mandó, todas las biografías posteriores donde dice que nació el 14 de mayo en vez del 14 de junio, yo ya sé que son gente que escribe de fuentes secundarias, es decir, que consulta libritos. Yo no consulté libritos, yo fui a hablar con la gente que había tenido que ver con ello. Por ejemplo, fui al Cairo y hablé con la mano derecha de Nasser. Fui a Moscú y hablé con Mario Monge Molina, que era el líder del Partido Comunista Boliviano, que lo dejó tirado en la selva boliviana, que le quitó el apoyo del Partido Comunista. O sea, busqué siempre hablar con gente que había tenido que ¿Y en ver cuanto con a la fecha de Ernesto. nacimiento? Está publicada la partida de nacimiento del Che, está publicada por todas partes. Parece que ese periodista habló con una periodista argentina que le tenía tirria al Che, que decidió así decir que no, lo que pasa es que el Che había nacido antes, pero que los padres no hacía 9 meses que estaban casados. Hacían 7. Sí. Hay que conocer a los Guevara, padres, para darse cuenta que esas cosas era lo que menos les interesaba. Estaban llegando los refugiados de la Guerra Civil Española. Doña Celia estaba ahí cocinando para todo el mundo. Esos son unas... Bueno, él nace en Rosario, ¿no? Dice, pero bueno, pero en Rosario no estuvo radicado nunca la familia. Yo conozco yo conozco hombres que me cuentan que fueron al colegio con el Che en Rosario y cuentan con las travesuras que hacían. Siempre hombres, nunca una mujer le cuenta estuvo. Bueno, pero iban a colegios de varones. Cuestión de varones. Claro. Sí, conozco montones de chicas argentinas que me contaron de sus romances con el Che. Y yo estoy sentadita así escuchando y saco la cuenta. Digo, si vos tenés, cuando el Che se fue, vos tenías 3 años. ¿Qué romance habrá sido ese? Es decir, hay toda esta fantasía. Pero tuvo algún romance en la Argentina. Tuvo algún romance, por supuesto tuvo algún romance. De uno que se dice, usted señala que no fue. ¿Cuál? En Córdoba. Una estudiante. No, con Chichina. No, con Chichina sí. Con otra. Un estudiante que tuvo una gran relación, pero que nunca fue más que eso, una relación de amistad. Tita Infante. Sí. Es que está publicada la correspondencia de ellos. Se trataban de usted. Era una cosa intelectual. Se estudiaban juntos. ¿Eran amigos? Ella era comunista. Ella era mayor que él. Ella ya era una comunista convencida. Ernesto no? todavía no. No. Es decir, porque lo que pasa es que, bueno, también esto de poner carteles, de poner etiquetas. No estaba por decir. Hay un momento que él no se manifestaba. No, porque era un tipo muy humilde, pensaba que no sabía bastante. Él toda la vida dijo que él no sabía suficiente de Marx para declararse marxista. Incluso en el libro se ve que se lo dice a Frondizi, cuando ya es grande, ya es comandante, ya cuando viene... Bueno, cuando viene a cuando Punta viene del Este. secretamente a verlo. Y después Frondizi. viene... Sí. Él, no sé, Pepe González Aguilar, que era su gran amigo, decía... ¿De acá, de la capital federal, de San Isidro o de Córdoba? No, de Córdoba, eran republicanos españoles que habían llegado a Córdoba. Él tuvo mucha relación con estos republicanos. Sí, porque su padre, Ernesto Padre, había fundado unos grupos, una asociación, clubes, para ayudarlos, sin humillarlos. Entonces, porque además vino Rafael Alberti, vino Manuel de Falla. Y él tuvo una anécdota con Manuel de Falla. Tuvo esa anécdota que le robaba los duraznos. Los duraznos con un amigo. Y que el amigo era Daniel Moyano, el escritor. Y a mí me pasó una cosa lindísima, que no está en el libro, que una vez había salido publicado ese cuento, y lo contaba Daniel Moyano, porque también lo contó José Luis Castiñera de Dios en un documental, una película lindísima que hizo sobre Falla. Y en Clásica y Moderna había una conferencia de literatura latinoamericana y estaba hablando Bryce Echenique. Y estaba diciendo así con un poco de desprecio que cuando se fundó la Casa de las Américas en Cuba y ese premio tan prestigioso y todo, decía, bastaba haber pasado 15 minutos en presencia del Che Guevara
para convertirse en una persona famosa, en fin. Así como que todo el mundo se desvivía por pasar 15 minutos. Y yo estaba bastante cabreada sentada ahí, pero como todo la platea que se había organizado, uno no se podía levantar e irse. Pero miro así y venía llegando Daniel Moyano, que lo conocía, que había robado los duraznos con el Che. Claro, la anécdota es que fueron a la casa de Falla a robar duraznos. Sí. Y que Falla sale y los encuentra que le están robando. Falla salía a un balconcito en el primer piso y le decía, niños, llevaos los duraznos, pero no rompáis la planta. Pues estaban sacudiendo. Pues sacudían como locos. Y después Moyano contaba que después que se bajaban de la planta, que se embolsaban la camisa y se iban metiendo los duraznos adentro, que Ernestito le daba a él la cuota de duraznos que tenía metida dentro de la camisa, porque él no se podía aparecer por casa con duraznos robados, porque doña Celia hubiera tenido algo que decir. Mientras que Moyano, que era muy pobre, su mamá lavaba ropa para las casas de Altagracia, sí era muy bienvenido que llegara a su casa con 1 kilo de durazno, porque comían poco. Entonces, eso también da algo de la personalidad del Che, que primero la aventura de ir a sacar los duraznos ahí y después de dárselos al otro, que los necesitaba. Bueno, él nace en Rosario, ¿por qué? Porque venían bajando, en esas épocas se tardaba una semana en bajar, de un yerbatal, de una plantación de yerba mate que se habían comprado cuando se casaron, don Ernesto y doña Celia, en Misiones, que ellos administraban. Se fueron a vivir ahí y ella quedó embarazada. Entonces decidieron bajar a Buenos Aires, que se venía en barco, y para que naciera en el seno de su familia. Son familias grandes, los Guevara Lynch, él tenía muchísimas hermanas y hermanos, etc. Celia un poco menos, pero tenía parientes. Y nació en Rosario porque, yo no sé, los sacudones del viaje hicieron que se adelantara el parto. Se adelantara el parto, que se le rompieran las aguas, entonces pararon ahí. Y la familia viajó, varios miembros de la familia viajaron a Rosario para este evento de este nacimiento de este primogénito. ¿Y de allí se vuelven a Misiones? Vienen a Buenos Aires y se vuelven a Misiones. Ernestito vivió en Misiones hasta los 2 años. Y que era una vida realmente... Dice Ernestito porque la familia lo llamaba Ernestito. Sí. Aunque había tenido antes otro apodo. Sí, le decían Teté. Teté. Sí. Y después de los 2 años, ¿la familia viaja a dónde? Viaja de nuevo a Buenos Aires porque Celia estaba embarazada de nuevo. Entonces, cuando vienen a Buenos Aires para que nazca Celita, ahí le empieza el asma al Che. Tal es así... Es el episodio del club de San Sí. Isidro. Y entonces lo empiezan a tratar y ya no vuelven. Es decir, Guevara Lynch volvió porque tenía el yerbatal, volvió varias veces, pero ni doña Celia, ni Ernestito, ni los menores, Celita, Roberto, Juan Martín y Ana María, al revés, Ana María es mayor que Juan Martín, ellos no pisaron nunca ese lugar. Y él eventualmente lo vendió, porque dejó de ser su hogar. El lugar era espléndido, en el libro hay una foto, él hizo una casa, Guevara Lynch hizo una casa que le llamaban La Calecita, porque tenía como unos porque postes. el papá del Che había estudiado arquitectura. Había estudiado un poco de No se arquitectura. había recibido. No, lo que él era, creo que eso se llamaba maestro mayor de obras. O sea, pero hizo esta casa con un diseño suyo y todo, y cuando había unos temporales tremendos en Misiones, él cuenta porque él también escribió sus libros sobre el Che, que yo traduje al inglés y se publicaron en Londres. Don Ernesto contaba que estaba sorprendido de que la casa había aguantado estos huracanes, porque había árboles antiquísimos, que hay esos árboles enormes, que hay los lapachos que hay en Misiones, arrancados de cuajo, y la casa quedó en pie.
Y él había hecho un experimento, la casa no tenía, no sé si sé explicar bien esto, era la forma en que había hecho las juntas, Los uniones. las uniones, De la, sí. de la Sí, pared, de los del tabiques. techo y de todo, Ah, y el techo. del techo, que él decía que no tenía clavos, que eran la forma en que había colocado las vigas, es decir, que eso resistió. Está bien. No vuelven allí. No, Pero en un momento después de esta crisis de asma, sí. sí el médico les aconseja ir a Córdoba. Sí, ellos estaban viviendo en Buenos Aires, estaban viviendo en San Isidro. Don Ernesto tenía una hermana casada con Martínez Castro, que tenían una casa espléndida, con unos jardines espléndidos ahí en San Isidro, y que le quedaba muy cómodo vivir ahí, porque había empezado a trabajar en un astillero donde había puesto plata, que era de su primo Germán Frers Lynch. Germán Frers, todos sabemos que diseña Sí. unas embarcaciones, bueno, ahora los hijos y los nietos unas embarcaciones. Pero también ahí Fantásticas. tuvo un problema ahí, ¿no? También. Se Parece quema el que, astillero. parece que el astillero no estaba asegurado y se quemó. Y bueno. Pero en todo caso, por el asma empiezan los médicos a decirles que se vayan a Córdoba. Y se van a Córdoba. Y se quedan en Córdoba hasta que Ernesto tuvo, creo que 16 años, no me acuerdo exactamente ahora, pero hicieron toda la vida allí. ¿Y allí cuándo es el viaje? ¿Después que él empieza a estudiar medicina o antes? El viaje, El primer viaje. El viaje en moto. Sí. No, él ya estaba estudiando medicina, Ya tal estaba vez así estudiando. que cuando salen de Córdoba, porque la moto era de Alberto Sí. Granado, que era cordobés, bajan a Buenos Aires, a pesar de que iban al norte. Pero baja pasar porque tiene que ir Bueno, Buenos Aires va a ir a Miramar a ver Miramar. a Chichina. Que ella sí fue la novia. Fue una novia, sí. Fue una, me dice, porque hubo otra. No sé, a mí no me pidió permiso. No, no es que era permiso, pero como usted investigó la vida, a lo No, mejor tiene otra. pero Pepe González Aguilar me contaba, porque él salía con una amiga de Chichina y salían los cuatro. Me decía, ¿sabes? No fue ni un noviazgo tan importante, ni lo que pasa es que como salió en los diarios de ese viaje, que él habla, el Che habla en su diario de viaje de Chichina, y Alberto Granado también habla mucho de Chichina, en esa escala que hacen, que se quedan en Miramar, etcétera. Entonces Pepe me decía, eso magnificó el romance, no fue un romance tan importante, fue un romance así sí, Chichina era muy jovencita, tenía 16 Era menor que él. años, creo, sí. Y en cierto modo, pobre Chichina, un poco le arruinó la vida, ser esta especie de novia que, es decir, que se magnificara todo esto tanto, porque todos. Ya estaban con la motocicleta. Estaban con la motocicleta y entonces bajaron a Buenos Aires y doña Celia lo agarró aparte a Alberto Granado y le dijo, por favor, Alberto, vos que sos más grande, y Alberto ya era bioquímico, médico y todo, vos que sos más grande, tenés que hacer que Ernesto vuelva, muy bien todo este viaje, toda esta cosa, pero tenés que hacer que Ernesto vuelva para sacar su título, para terminar su carrera, porque Bueno, pero él se va. pero él se va, pero vuelve y Sí. termina. Pero Granado se queda. Granado se quedó en Venezuela porque ahí había un especialista en el tema que le interesaba a él, que le ofreció un trabajo. Granado estaba muy interesado en la lepra y en los Bueno, leprosos, el por Che- eso en el ese Che viaje... también. Sí, pero más bien era el tema de Granado, yo creo. El Che al Che le interesaba todo, era un tipo, Pepe me decía siempre, hay que partir de la base de que tenía una inteligencia muy superior a la media. Era una persona que todo lo captaba, que todo le interesaba, multidisciplinario, todo, Pepe, que lo conocía muy bien, decía, tenía una inteligencia superior a la media. Entonces, claro que le interesaba todo. Y hicieron este viaje, fueron a los leprosarios, y cuando llegaron a Venezuela, Con el Granado- de distintos países. Sí, de Perú, porque ahí tenían una carta para Hugo Pelle, que era un médico muy especialista. importante, sí. Que era también del Partido Comunista. Era discípulo de Mariátegui. Y a esa es una cosa muy interesante que no se ha hablado mucho. Usted tiene que pensar que yo este libro lo escribí en inglés
para el público inglés. Entonces hay algunas cosas que me hubiera quizá gustado desarrollar más, pero que dado quién era mi audiencia no pude. Por ejemplo, Mariátegui, que había hecho tenía esta idea del marxismo indigenista, que él pensaba que la forma en que está organizado el marxismo era era como, había que ponerlo en práctica como una reivindicación de los indígenas, es decir, y era una idea muy desarrollada, y Pelle había sido discípulo de Mariátegui, y al Che le gustó muchísimo Mariátegui, y en el Che hay mucho de Mariátegui, son ideas que él va acumulando, ¿no? Es decir... Ya, y entonces, después de este viaje, vuelve a seguir su carrera de medicina. Él vuelve en Venezuela le pasa una cosa muy interesante. Como no tenían un peso, él tenía que esperar un transporte gratis, que era un avión que llevaba caballos de carrera y que volvía con fruta. Y este avión fue a Venezuela y en vez de venir al sur, iba al norte, iba a Miami y de ahí volvía. Cuando llegó a Miami, se averió. Entonces este muchacho que tenía $2 encima, se tuvo que quedar un mes en Miami esperando el avión. Y dice que lo miraban con cara rara porque era el momento de la anexación de Puerto Rico. Entonces todos los latinos, con el pelo negro, así, eran vistos como sospechosos. Entonces cuando él tenía que explicar que estaba ahí de paso, que no tenía intención de quedarse. Y mucha gente se portó muy bien con él. Él caminaba 16 kilómetros todos los días para ir a la biblioteca pública, que era gratis, y leía todo el día y vivía de un café con leche de aquí y de allá. Y finalmente esta avería de este avión se arregló y logró subirse al avión y volverse, y contaba, o lo contaba don Ernesto quizá, que sentados ahí entre los cajones de fruta, él y el muchacho que había acompañado los caballos. Vuelve a Buenos Aires y sigue su carrera. Vuelve a Buenos Aires y rápidamente termina su carrera, que no le interesaba para nada, es decir, le parecía, había prometido a su madre sacar el título y estudió. Calica decía... No, Calica, otro de sus amigos de Córdoba. Otro de sus amigos de Córdoba. No, pero hay un médico que vive en Estados Unidos que se llama Félix Fernández Madrid, que escribió un libro lindísimo que yo consulté, que estudiaba medicina con Ernesto, y decía que Ernesto, que pasaba las materias rapidísimo, que estudiaba, así que no le interesaba sacarse buenas notas, no tenía ninguna intención. Recibirse rápido de médico. Quería recibirse rápido de médico. Que era un poco un mandato materno. Sí, pero también le daba la inteligencia, lo podía hacer, de rendir todas estas materias rapidísimo. En definitiva eran 12 nada más que quedaban, ¿no? Creo que sí. Entonces ahí se recibe de médico, que cuenta esa cosa, que la llamó la madre por teléfono y le dijo, habla el doctor Guevara de la Serna. Doctor. Bueno, y entonces le dijo a Calica Ferrer, a quien vi esta tarde en CNN presentando su libro, es un cielo Calica, un gran amigo. Y me ayudó muchísimo, consulté muchísimo a Calica para ese capítulo de mi libro. Le dice a Calica, nos vamos. Así, dice que vos decías que yo no iba a terminar, que yo, mirá, acá está, la libreta que te dan. ¿Verdad? Usted lo dice más fino, ¿no? No fue tan fino como se lo comunicó. Sí, cuando yo escribía en inglés y traducía estas palabrotas espantosas, a mi editor se le paraban los pelos de punta porque no podía creer que yo quería poner eso. Y yo decía, yo quiero poner lo que es verdad. ¿Quién soy yo para censurar? En la versión española está. Está. Hacemos la pausa ahora, por favor. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura
le puso cerco a la muerte. Aquí